¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Ahora sí, buenos días. Buenos días, muy bien. Es la Aquí, tercera taza. Yo ya me he tomado dos y no hemos empezado. oh my God, se va a disparar más Diego. Ahora no vamos a dormir. Espero que todos estén tomándose algo y por favor interactúen y hablen que los vamos a leer, los vamos a estar leyendo. ¿Listo? ¿Listo? Dale, Clarita. Clarita, ¿qué estás tomando? Mm, listo. No sé si la próxima mamá pueda tomar café, no lo sé. No sé si el médico le recomienda tomar, si ella pueda Sí, tomarse que, un cafecito. que bebé salga cafetero también, claro, Bueno, claro. Clarita, vaya por lo que vaya ahí porque vamos a empezar a desglosar este tema y nos vemos. Valeria, introduzcanos en el asunto. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, ayer estábamos hablando de cómo las realidades eternas en el Señor vamos entendiendo cosas, temas que a la hora de aplicarlos en nuestra vida, pues hay como un conflicto de entender eso, de cómo se aplica lo eterno con la vida cotidiana, ¿cierto? Con lo que vivimos hoy. Entonces ayer estábamos hablando, bueno, diste como un ejemplo ¿lo dijiste verdad o tiempo? Como verdad horizontal y vertical. ¿Cuál fue el ¿Verdad? término? Sí, yo dije realidad. 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 La Realidad. realidad eterna con la realidad actual, temporal, ¿cierto? Entonces hablábamos de esa eternidad como algo vertical y eso que nos pasa a nosotros en el tiempo como lo horizontal. Entonces estábamos conversando después de la reunión porque eh, incluso eso cuesta un poco entenderlo, eh, pues sí, como en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, porque lo eterno de verdad es vertical. Es que, ¿sabes cómo lo puedo yo también entender un poco más? Para que lo podamos, como en nuestro entendimiento, poderlo ajustar a nuestro entendimiento natural. Porque todo lo que viene de Dios, toda verdad de Dios es absoluta. Toda verdad de Dios es absoluta. No tiene forma de variación o de mutar, ¿sí? Sino que siempre hay una forma en la que Dios dice, esto que yo estoy disponiendo para mis hijos, para la tierra, esto es absoluto, es inmutable, no cambia. Pero todo lo que pasa con nosotros, aquí en la tierra, no, obvio, o sea, nosotros ya ponemos parámetros según los pensamientos, según la estructura mental, según la manera que nosotros vamos configurando la vida, ¿cierto? ¿Puedo Entonces, poner ejemplos de verdades inmutables de Dios? Ah, pero termina tu idea, Gerson, qué pena. entonces la idea es que nosotros podamos encontrar un punto de acuerdo entre esas verdades absolutas y bueno, que podamos ajustar la relatividad del hombre que se ajuste y que se acomoda a su propia convicción. Entonces, por eso decimos que lo que es absoluto, que es vertical, que es inamovible, que anoche hablábamos eso, que uno no dice, bueno, esto es absoluto, esto es un absoluto, sino que cuando uno marca absolutos como si fuera un veredicto, como si fuera una justicia, como si fuera una sentencia, mira, esto es lo que se ha marcado, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo de esa manera para que podamos ir mirando los absolutos de Dios, que ahorita que pongas el ejemplo, Diego, para que nos amplíe un poco, y la manera en que nosotros como humanos podamos ir ajustándonos a esos absolutos. Creo que nosotros, mientras estemos aquí en la Tierra, vamos a estar envueltos y supeditados en esas relatividades humanas. Ahí está como la inteligencia espiritual que nosotros debemos tener para que esa relatividad nuestra se ajuste a los absolutos de Dios y podamos hacer una sincronía perfecta. Bueno, Espero haberme hecho entender. sí, en lo que la introducción es perfecta, clara. Está ahí, obviamente, generación una plataforma muy interesante. Ahora, vamos a tratar como de ser educativos, didácticos, o que entre todos interactuemos para verificar que todos estemos entendiendo, tanto los que ustedes, nosotros cuatro aquí en pantalla, más todos los conectados. ¿Les parece? Por ejemplo, Listo.
una verdad eterna de Dios, una verdad absoluta. ¿Se les viene algo a la mente? ¿Alguna verdad absoluta? Yo tengo una, empiezo y ahí yo sé que les puedo dar para que se les alumbre la Hágale, cabeza. hágale. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? A ver si el chat me ayuda. ¿Qué dice Juan 14:6? En el principio creó Dios los No, cielos y no, la no, no, eso no dice. Que también sería una verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Famosísimo, Ya te lo leo. conocidísimo. El que me diga le regalo un café. Esperamos que lo compartan. De pronto, quiero saber si están vivos ahí, ¿no? Bueno, Ya lo adelante, encontré. pues. Marcelita levantó la mano. Bueno, Marcelita, hágale. Se ganó puede ser el café usted. Yo soy el camino, la verdad y la ajá. vida. Sigo. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Mire, eso parece un versículo romántico, muy lindo, que para ponerlo en un afiche en la sala o en una calcomanía en la nevera. No, ¿Sí o no? Y es jamás. lindo, se canta, pero eso es una verdad inmutable. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera venir al Padre, no viene si no es por mí. ¡Tan! Se acabó. Es una realidad eterna. Sammy, ¿sabe qué? En ese tiempo decir esa declaración, Sí. porque a nosotros hoy, no, como tú lo dices, a nosotros hoy nos suena bonito. Sí, nos romantizamos el asunto, que no está mal, pero se pierde el peso. En ese momento, y de verdad, creo que esos son de los versículos que son verdades eternas, que nosotros debemos contextualizar correctamente, porque en ese momento decirlo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, eso era una afrenta, eso era una guerra contra la ideología de ese momento, tanto política como religiosa. Entonces, y el Señor lo estaba marcando como lo estamos hablando hoy, un absoluto. O sea, Él está diciendo, no es que sea, y ya lo hemos escuchado, y lo hemos escuchado de manera muy bonita, pero qué rico que lo trae esa colación para que lo ajustemos inclusive en nuestro corazón, porque dice, y nosotros lo hemos escuchado, no dice yo soy un camino, una verdad, una vida. No, Él. Lo marca como sentencia. Él. Dice, si hay una forma de llegar al Padre, solamente hay una. Él, sí señor. No Todo lo dice que que Él tú es dices, una vida, dice, no dice que Él es una verdad, como si hay otras opciones, no, esa es la única opción. Pero eso y es eso una... es una afrenta. Y yo creo que hoy en día lo debemos de tomar de la misma manera porque relativizamos el acercarnos a Dios. Entonces, ahí nosotros lo debemos asumir realmente como la sentencia que nos está marcando el Señor. Señor, yo no, ayúdame a entender primero cuáles son las formas que yo estoy buscando para encontrarte a ti, cuáles son mis maneras humanas. Los caminos que quiero Ahora, abrir. Bueno. Las verdades mías, las formas mías, claro. ayúdame a explicarlas para yo ajustarme a esa sentencia vertical. Miren ese ejemplo que acabo de colocar. Espero que el chat esté buscando ejemplos así. ¿Qué es una verdad eterna? ¿Qué puede familiarizar usted como una verdad eterna? Que usted sepa que Dios ya sentenció eso como una verdad entre Él y su Hijo. ¿Tienen más ejemplos? Yo tengo más, pero quisiera que, a ver si estamos entendiendo, lancen otro. Ya lancé una, pero quiero con esa que acabo de colocar, que Gerson acaba de enriquecer. Es una verdad eterna. Ahora, ¿cómo es una verdad práctica esa verdad eterna? ¿Cómo la complemento para volverla una verdad práctica? Si Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, la verdad práctica sería, ¿qué es mi verdad? ¿Qué es mi camino? ¿Y dónde está mi vida? O sea, porque Él sí es mi camino. Él sí es mi verdad. Él sí es mi vida. Eso sería una verdad práctica, ¿entienden? Porque que Él lo sea no significa que tú estés alineado a eso. Que lo sea en ti, no significa eso. No significa. Me hago entender, muchachos, o sea, ahí está el punto. ¿Usted cómo está conectando con el cielo? ¿Por medio del Hijo? ¿Por medio de su intelecto y sus ideas? Porque recuerde que para conectar con el cielo, nadie puede conectar con el cielo si no es por Jesucristo. Eso es una verdad práctica de la verdad eterna.
creo que con ese ejemplo le ayudo aporto un poco a la forma que que usted puede encontrar más situaciones o más verdades, más principios donde Dios destinó algo, estableció algo y yo me alineo en esa verdad en el plano de mi vida. ¿Tienen otro ejemplo? Ven, qué rico, ¿verdad? Los que están ahí conectados, que interactuemos, que nos comenten de qué creen ustedes que puede ser un absoluto en la palabra, mientras se van animando ¿Tienes uno tú? mientras se van animando a escribir, a escribir, a comentar, pues tomemos como los textos abanderados pues de la iglesia. Eh, ¿Vale? Vale. el que está en Filipenses 4:13, ahí va la pregunta. Esa está más fácil. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Está más fácil, pues. Todo lo puedo en Cristo que me Ya, fortalece. eso, eso. Ese es otro absoluto porque integra la primera palabra con la que comienza. Todo. No deja un vacío, no deja una opción, ¿sí? Entonces, cuando encontremos esas palabras en los textos de todo, nada, siempre, nunca, esas palabras nos marcan absolutos de lo que el Señor quiere marcar en nuestra vida. Y ese todo lo puede en Cristo, ¿cierto? Entonces, también traerlo No hay a otra la forma de no realidad. poderlo si no es en Él. O sea, Exacto, no exacto. tienes la posibilidad de ser poderoso, de tener el poder, de tener la habilidad de hacer de ciertas cosas si no es en Él. Así es, así es. Por eso el Señor puede tener la tranquilidad de decir todo, todo. ¿Sí? Eso lo escribió Pablo a la iglesia que estaba en Filipos. Y si leen el contexto de lo que Pablo les estaba diciendo a esa iglesia y llega a esa conclusión, era porque él ya había entendido en sus experiencias, en su interacción precisamente con esa iglesia, que no es casualidad, de que realmente no podemos dejar vacíos, de dejar nuestra confianza fuera de Cristo, porque todo lo que está por fuera de Cristo no puede traer la fortaleza que el Señor espera que nosotros tengamos. Entonces, ahí es donde el Señor le dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo para una condición que me fortalece, ¿sí? Entonces, ese es un absoluto que lo relativizamos porque lo pusimos en condiciones de, sí, mientras yo le ore al Señor, todas las cosas se me van a dar, ¿cierto? Entonces ya lo condicionamos a nuestra forma, lo adaptamos a nuestro pensamiento. Señor, si yo todo lo puedo contigo, entonces se vuelve más un texto de autoayuda Sí, que de reconocimiento de quién es Él, ¿de quién es ¿sí? Él? Entonces ahí lo relativizamos y lo sacamos de la verdad que el Señor nos está enmarcando. ¿Alguien más ha escrito? Hay uno que a mí me llama la atención, que no sé Sí. si también Darío, es segundo de Timoteo 1:7 que dice, eh, se me olvidó y me lo sé de memoria. Pues Dios no Ah, nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, pues como que es algo que incluso yo lo tomo siempre como que en una debilidad o así, como que para mí, o sea, si él dice que él me ha dado sí. el poder, el dominio propio, pues Pero como, dice tres palabras. Ahora sí léelo, amor. sino que esta versión es diferente, no importa. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Pues ya seguiría el otro Sí, pero está bien. versículo. No importa, pero sino que hablaste de dos. Te faltó Ah, el sí, amor. sí, sí, Ok. sí, claro. Parce, pero muy puntual ese, se nota. Ahora, vamos a llevarlo a lo que estábamos hablando. Ajá. Porque él con su hijo nos dio todas las cosas. Y dentro de las cosas que él nos dio en su hijo, no nos dio ni cobardía ni miedo. Ujú. Eso es una verdad. O sea, en la vida en Cristo no vino mezclada con timidez, con temor, con miedo, no. Así No Que es. vino con eso. hasta refuerza, este versículo refuerzaría
miedo. Exacto, exacto, Porque, porque Él no nos dio espíritu de miedo y cobardía. ajá, Eso ya es una verdad, que Dios no nos dio un espíritu de miedo. ¿De qué nos dio un espíritu? ¿De qué? de amor, Ajá, ¿de qué de más? poder Ajá, y dominio de propio. dominio propio. O sea, eso fue una verdad que Él depositó en nosotros. Ajá, eso. Algo ¿Vio? establecido Ahí está, ya. ahí hay una verdad eterna. Es, Ahí hay una verdad eterna. Eso es lo que quiero que hagamos el ejercicio. Hay una verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna? Déjame puntualizar algo ahí con ese texto, que, que, que yo creo que de pronto inclusive lo que vamos a hablar los próximos sábados, si el Señor nos lo permite, va a afirmar esto que tú comenzaste a hablarlo anoche, Diego, y es el tema de reconocer nuestra originalidad. Cuando ese texto que dice el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía o de timidez o de miedo, eh, lo que nos está informando eso, y no sé si la prima está conectada, la prima Estefanía, que ella nos hablaba de que esos miedos fueron implantados por nuestra vida o el trasegar de nuestra vida aquí en la tierra, Claro. de la manera que fuimos concebidos, desde ese momento inclusive la manera que fuimos concebidos, del trato con nuestro padre, con nuestra madre. Cuando entramos al aparato escolar, de inmediatamente eso nos va infundiendo o fortalezas y paralelamente nos infunde también esos temores, esos miedos. Y ya nosotros lo hemos definido, el tema de diferenciar miedo y temor, ¿cierto? Que el miedo paraliza, pero el temor es una condición natural humana que lo que hace es que te moviliza para preservación. Y nuestra originalidad, o sea, ese texto habla de una, Del diseño eh, original. del diseño, gracias, Dieguín, ese texto habla de eso y eso me gusta muchísimo porque esa es la manera de la que nosotros salimos del Señor. Sí. Salimos con poder, con amor y salimos con dominio propio. Esa es nuestra forma. Entonces, cuando el Señor lo afirma, Él dice, muchachos, vean, yo sé que ustedes han pasado por sus dificultades aquí en la Sí. tierra, Pero les informo, les tengan presente. les Ese es informo el que espíritu que ustedes, yo no les di, dentro del paquete en el que venían de fábrica, yo no les di la cobardía. Les informo que cuando yo los creé en mi diseño de fábrica, la cobardía y el miedo no eran parte de su configuración. Eso se los añadió la vida. ¿Entiendes, amor? Eso se los añadió la vida. el diseño no estaba. En su diseño no estaba. Eso se lo añadió la vida, el trasegar, el aparato escolar, el sistema, las vivencias, los traumas, las decepciones, el roce con las personas. La vida sin Dios tantos años añadió esos componentes negativos que yo en mi diseño no le había involucrado. Yo le quiero informar que yo le di a usted un espíritu de amor. Yo le quiero... Llorar. ¿Por qué está llorando? Qué lindo. Yo le quiero... Qué lindo. Marce, ¿sabes qué? Mira, ese no texto, me dejó hablar, se puso a llorar. No, pero qué chévere porque llore. La verdad Marce le dio, o sea, apuntó a un texto muy clave, porque ese ejemplo de verdad o ese texto ejemplifica muy bien lo que queremos hablar Claro. del tema vertical y horizontal. Sí. Verdad eterna, verdad práctica. Eso, porque lo horizontal de verdad habla de lo que sucede aquí en la tierra, en este plano terrenal, Sí. que eso es lo horizontal, ¿sí? Todo lo que a nosotros nos sucede aquí en la tierra, que todos estamos sumergidos y supeditados a esa vida horizontal, todos. Gerson, y que Dios no es ajeno a eso. Que Dios no es ajeno, por eso Pablo dice, no les di espíritu de cobardía, porque yo sé que eso les pasó, pero que, o sea, vuelvo y lo digo, Dios no es ajeno a eso que nos está pasando en la verdad, en situaciones prácticas, Él no es ajeno, solo quiere que en nosotros se involucre, en nosotros que hemos bautizado, sumergidos en sus verdades eternas, para que nos alejemos de esas situaciones. ¿Qué nota? Déjeme puntualizar algo acá, déjeme puntualizar algo acá que creo que nos Estás más ministrado que Marcela. Sí. Mira, quiero complementarlo con el texto de por cuanto todos pecaron, sí, señor, han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿sí?
Y quiero que nos liberemos de algo. Ese por cuanto todos pecaron quiere decir, no es que, claro, como tú cometiste mentira, claro, tú cometiste adulterio, tú cometiste asesinato, es que tú te sumergiste en vicios, que muchas veces pensamos que por cuanto todos pecaron se refiere a ese tipo de pecados. Pero si lo soportamos con este texto, ese por cuanto todos pecaron es, vea, ustedes se adjudicaron un espíritu de temor porque vivieron en este plano lineal y horizontal. Y por eso O sea, pecaron. no tenían opción, no tenían Claro. opción porque ingresaron a este mundo y este mundo los envolvió en el espíritu de pecado que tiene este mundo. Eso. Entonces, cuando leamos ese texto, no te sientas culpable de que, uy, por cuanto todos, claro, yo pequé porque ayer mentí, porque esta semana vi pornografía, porque Soy víctima, esta yo soy semana víctima, robé. yo soy víctima del mundo también. Entonces, por cuanto todos nacieron en esta línea horizontal, Quedaron destituidos. que los llenó de temor, se desatornillaron de mi Sí, originalidad y se atornillaron en esto. sí. Entonces, ahí el Señor viene y lo afirma, muchachos, záfense de esa culpabilidad y apropiense entonces de su diseño original. Ay, qué lindo eso, poder, amor y dominio propio. O sea, apropiense de eso para que se desatornillen, se desconstitucionalicen Sí. de lo que la tierra o lo que este sistema les enmarcó y constituyanse en lo que yo les he mandado. ¿Sabes qué? Es como si hoy te enteraras que desde que naciste eras millonario y apenas te dijeron hoy. Así es, así O es. sea, eras millonario siempre, pero no Así fue es. que se hizo realidad en el momento que lo entendiste. Pero si hoy te llega y te dice, mira, tu abuelo de por allá te vinculó en un testamento y hace 40 años tú eres millonario. ¿Cómo? Pero si desde que nací nadie me lo había dicho. Bueno, sí, pero nadie... Hoy te lo notifico. O sea, realmente, que no te lo hayan dicho, ya eso es no dejaba de ser una verdad. No te lo habían dicho, pero eso era una verdad. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Y bueno, porque el mundo es desinformado. ¿Qué hacemos? El mundo está desinformado de las verdades eternas. El mundo está desinformado de las verdades eternas. Entonces no te las van a decir, pero no dejan de ser verdades. Ahora, que te hayas enterado 30.000 años después es otro asunto. Pero de que naciste, ya tú eras millonario. Ahora quiero que vuelvas a lo que eras, te lo estoy recordando. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Esta temporada, Dios nos está volviendo a lo que éramos. Porque, ¿qué pasa? No es que, ay, ya como conocí al Señor, Él acabó de darme poder, amor y dominio propio. No, te lo dio desde antes de que nacieras. Ahí estaba. Sí. Ahí estaba. Mira, Chami, venga, déjeme complementarlo con Espérate que te hago complementar mucho. Calma. Calme. Tómese un cafecito. Señores del chat. Ya se acabó. Señores del chat. Si están entendiendo algo, por favor, háganlo saber. Porque estamos aquí, nosotros estamos siendo ministrados, la verdad. Pero también queremos saber si lo mismo está pasando en el otro lado de la pantalla. ¿Tienen algún texto que quieran que familiaricemos de esa manera? Podemos hacer esto un ratico más. Oh my God, me pasó lo mismo con el Zoom. Claro. Bueno, no importa. Valeria, esté preparada. Cuando se corte acá, yo me quedo un momentico con la gente. Tomamos 5 minutos mientras volvemos a otra sala. ¿Está bien? Para que no perdamos la línea ni la densidad que estamos generando. ¿Está bien? Entonces se va a cortar el Zoom. Yo tengo una cámara emergente. Me quedo un momentico con la gente y volvemos a conectar, ¿vale? Entonces, muchachos, mi papá que pone referente al tema, el Señor también nos recuerda que en el mundo tendrás aflicción. Eso es una verdad. Papá, páseme el texto, por favor. Y ahora lo desglosamos. Mire, ahí hay una verdad potente, una verdad eterna. Papá, pásame el texto del mundo tendrás aflicción. ¿Dónde dice? Juan, ¿cuál es el que dice? Gerson, ahora sí, continúa. Bueno, solamente como para sentar el texto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Que eso sin embargo sigue siendo un absoluto. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Uy, no, o sea, Dios mío. Parafrasealo, porfa. ¿Qué quiso decir? Tradúcelo en palabras. Lo que tú estabas diciendo, el tema de la desinformación, porque, claro, hay una manera en que nosotros hemos sido aprisionados a este sistema, pero el Señor siempre ha tenido sus absolutos que nos dan la convicción de mantenernos en Él, ¿sí? Siendo justificados, dice Romanos 3:24, siendo justificados por Él. Todos hemos sido, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, pero ya siendo justificados. Lo que estamos hablando ahora, un diseño original, una forma de la que ya nosotros hemos sido ya testigos desde el inicio, desde que fue creado nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Dilo. Hay dos verdades. Hay una verdad por justicia, que es que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero hay una verdad mayor que releva esa verdad, que es la dádiva y la propiciación de Jesucristo en la cruz. O sea, sí hay una verdad en la que muchos viven, que es destituido de la gloria de Dios. Eso es una verdad. Ahora, esa verdad no aplica para mí. ¿Por qué? Porque yo vivo en la propiciación, en la vida de Jesucristo, donde he sido justificado. Esa es mi verdad. La verdad de muchos es la otra, que es la que queremos sacar a todos de ahí, de esa destitución de la gloria de Dios. Por eso es importante seguir enriqueciéndonos, porque, muchachos, familia, ustedes y nosotros conocemos muchos que siguen anclados a la verdad negativa, que es que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Y la verdad que a nosotros nos sumerge, nos invade, es lo que Gerson está leyendo, el 24 al 25. La dádiva de Jesucristo, la gracia y su justificación por la muerte y resurrección. Mi papá dio el texto del mundo tendrás aflicción. Creo que con este desglosemos ese de mi papá, que ahí hay una verdad muy práctica, y vale, ahorita nos hablas de la imagen. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Qué ibas a decir? Él dice Juan 16:33. Sí. Sí. No, mira eso tan lindo. Claro, mira esa potencia, eso es una potencia lo que mi papá dijo ahí. Si alguien tiene algo más, dígalo y lo aclaramos y lo enriquecemos entre todos. Por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ajá. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dos verdades ahí. O sea, lo lindo es que nuestro Señor no anula lo negativo, la realidad de un mundo negativo, de lo que no lo anula. En el mundo va a haber aflicción. Yo eso no lo voy a derrocar. No puedo. O sea, yo eso no lo voy a derrocar. No quise poder. Muchachos y los que están conectados, creo que es importante que en nuestra lectura de la palabra de Dios tengamos presente los absolutos de Dios. Sí. O sea, porque nuestra mente juega siempre a ubicarlos a nuestra necesidad y nuestra forma de pensamiento, pero cuando nosotros lo ubicamos de que son palabras que salieron de la boca de Dios y de los absolutos, creo que suma al peso, a la densidad que debe tornar. ¿Cuántas veces no hemos leído eso? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pero mira que, como lo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor no hablaba cosas suaves, livianas, no hablaba cosas relativas, como que en algún momento van a tener paz. Iba a la médula, iba directo, sí, claro. Sin jugar, sin merodear. ¿Te parece? No.
creo que es importante que nosotros a nuestra lectura de la palabra, Gerson, incluso no nos quitó la mala noticia. En el mundo tendrán aflicción. O sea, no, no, sí, algún día no, van a tener aflicción. sí, sí, Sépanlo. Pero dale, total, continúa, total. no, no pare lo que estás diciendo, Gerson. No, Te distrae un poquito. ¿Sabes? no, solamente eso, puntualizarlo porque sí considero que, o sea, lo que hablamos al principio, nosotros tratamos de relativizar, como de Acomodar. encajar a mi perspectiva humana los absolutos y las espiritualidades que el Señor nos suelta en su palabra. Entonces, creo que nos ayuda a sumar de que la palabra tenga una mella más profunda y más real si nosotros entendemos esto. O sea, el Señor está dictaminando, o sea, Sí. está dando una ley, una legalidad, una forma de establecer la vida como es realmente, no por los laditos, no de, ven, es que no, hay una forma absoluta de operar del Señor, Gerson, absoluta. ¿cuál es la verdad negativa de eso? ¿Cómo es que dice ahí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis Ajá, aflicción. hasta ahí, esa es una verdad. Él no la quitó. Eso va a En pasar. el mundo Pero porque el ¿cuál es la mundo, verdad eterna? ¿Cuál es la verdad eterna? pero confiad, yo he vencido al Yo mundo. he vencido al mundo. Esa es la verdad eterna. Esa es la verdad donde él vuelve a lo mismo y hago la misma dinámica de Gerson. No lo relativiza, no lo suaviza, no va merodeando. Yo vencí al mundo, o sea, nadie puede negar esta legalidad. Es legal que yo vencí al mundo. Señores, no que voy a vencerlo, lo vencí a medias, vencí al pedazo. No, yo vencí al mundo. Confíen, o sea, yo estoy señoreando sobre el mundo. Yo vencí todas esas verdades negativas que el mundo plantó, porque también hay verdades en el mundo. Pero yo las vencí. Baf, yo las vencí. No, y mira, lo voy a decir, Dale, sí. sino que justamente el contexto de ese texto habla de que le dijeron a los discípulos que ahora hablan con claridad, que no con alegorías ni con lo que estamos hablando, relatividad. Entonces dice, ahora entendemos que la gente les estaba diciendo a los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Increíble, o sea, de la manera en cómo estaban ya hablando con esa convicción. Lo que nos Jesús tiene les que respondió. pasar a muchos, ¿no? ¿Cómo? Lo que nos tiene que pasar a muchos. Exacto. Bueno, ahí le están hablando a Jesús y a los discípulos. Sí, a por los eso, dos. pero lo que nos tiene que Ajá. pasar a nosotros. Ahora Sí, entendemos pero que... les hablaban a los dos, Sí. a los discípulos y a Jesús. Entonces Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¡Ah! Y ahí sí viene el texto. Y ahí lo afirma. Léelo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dar como contexto, pues, mientras vas poniendo la imagen. No, yo la puedo poner ya, vea, ahí está. Ponla. Claro. Estamos hablando de eso, claro, de cómo estamos más anclados a las realidades absolutas, que por eso estábamos hablando de los textos, y cómo eso en el tiempo, en lo horizontal, se va viendo reflejado, se va aplicando. Y recordamos, pues Diego lo graficaba sí, como lo vertical y lo horizontal, ¿cierto? Y recordamos ayer conversando esta imagen que se proyecta ahí, de un libro que leímos que se llama La psicología de Dios, donde el autor explica de otra manera, pero muy similar, nos llamó mucho la atención, ese tema de lo eterno con lo temporal, ¿cierto? Y bueno, no sé si ahí lo están viendo. No, se ve perfecto. Army y Eve están conectados. Ah, bueno, Evelyn. Ok. Bueno, entonces ahí inclusive en la reunión ayer surgió pues como una pregunta de cómo ubicamos la cruz en ese tema
de lo vertical y lo horizontal. Entonces aquí quedó perfecta la explicación y por eso se los queríamos proyectar, porque miren, la línea de abajo, estamos como entendiendo la imagen, la línea de abajo habla como de la realidad temporal, del tiempo cronos que habla la Biblia, ¿sí? Lo que estamos viviendo nosotros al estar aquí en la tierra. Cuando nosotros se nos atraviesa la cruz, ese conocer a Cristo, en ese tiempo cronos, a partir de ese momento y cuando nosotros empezamos a entender y a vivir bajo esa realidad de la cruz de Cristo, de que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo leíamos ahorita, de que Él es la única manera de realmente acceder a esa realidad eterna, como que nos subimos a esa realidad y empezamos a vivir una realidad eterna, ¿sí? En en el espíritu es una realidad ya Definida. definida, ya está. En lo espiritual ya está esa salvación y esa realidad eterna. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí aparece esa línea diagonal que dice transición. ¿Cómo nosotros vamos entendiendo esa realidad eterna en el tiempo cronos? ¿Cómo vamos aplicando esa eternidad al tiempo, a la realidad temporal? Y sucede como una transición, claro, eso lo vamos aplicando y llevando a realidad en el tiempo, en la temporalidad. Y esa temporalidad va expresando esa eternidad. ¿Sí se entiende? Sí, Armando, yo espero que lo estés viendo. Sí, Yo quiero decir algo. ¿Puedo levantar la mano? dale. Dale, dale. A ver, sino que obviamente Valeria es más experta pues en ser maestra y ahí sí nos da 3 vueltas, pero sino que me parece curioso. Fíjense en la imagen, ¿cierto? Eh, la imagen tiene algo. A ver, muchachos. ¿Tienen otro cafecito por allá, ok, muchachos? Se nos deja el celular, que no es de nosotros, ya. Fíjense que la imagen, donde dice primer Adán, ubíquense en chat, ubíquense en familia, iglesia, ubíquense. Donde dice primer Adán, fíjense que abajo hay una línea en la primera línea que hay, ahí no está la cruz, solo dice primer Adán, ¿ya? Ajá. Primer Adán. Eso es una temporalidad y eso grafica muy bien el paso de nuestras vidas por la tierra. En algún momento la cruz no existía en nosotros, de la manera en que Dios nos está permitiendo identificarla, conocerla, experimentarla, vivirla. Esa etapa es la que estábamos leyendo ahorita en cuanto todos pecaron. Exacto. Por haber nacido estábamos ahí. Ahí en este primer Adán, aquí estábamos todos, aquí estuvimos en algún momento, la vida nos llevó así, sin entender bien el tema de Jesucristo, su salvación, su persona, el reino, nada, no entendimos. Llega un momento que la cruz llega, ¿cierto? Y se genera la verdadera realidad que no conocíamos. Que ahí es donde cuando la cruz aparece, se genera la segunda línea que es la verdadera. Pero escuche, yo digo segunda línea como para que usted me entienda, pero no es segunda línea, es la línea verdadera, solo que no la conocíamos. Era la línea que siempre existió, pero yo estaba desinformado de ella. Vuelvo al mismo ejemplo, el ejemplo que les puse ahora. Si usted tuviese un familiar, un pariente, si usted tuviese un pariente donde le haya dejado una herencia, que usted era millonario y le dejó ciertos bienes hace 50 años y usted se enteró ahora, no quiere decir que porque usted apenas se enteró ahora usted sí es millonario. No, usted era millonario siempre, pero apenas le informaron de esa realidad. Y eso es lo que está pasando cuando aparece la cruz. La cruz llega en un punto a decir, hey, la realidad eterna, esta es la verdadera realidad, no la del primer Adán, no la de abajo, no la línea de abajo. Esa es la que te tocó vivir por consecuencia del pecado. Pero la realidad es la de arriba, la que la cruz vino a sembrar. Ahora, de ahí, como estamos tan acostumbrados y hasta enamorados de la primera línea, de la la vida sin Dios, de la vieja naturaleza, como estamos tan enamorados de eso, porque en eso nos acostumbramos a vivir,
configurar nuestra vida a la realidad eterna es una transición, no es de golpe. Por eso hay verdades que entre todos tratamos de juntarnos para entenderlas mejor. Isa, Por eso hablamos, por eso abrimos un café, por eso leemos la palabra, por eso predicamos, por eso hacemos mesas, por eso leemos algo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a nuestra alma mal acostumbrada a la línea del primer Adán, llevarla a la verdadera realidad. Y eso se genera en una forma transicional. Ojalá fuese de golpe, ojalá me subiera para arriba de una vez. Pero lo lindo es que en la progresión yo voy llevando áreas de mi vida a la realidad eterna y empiezo a llevarla en medida de que conozca a Cristo, al Padre y a su sacrificio perfecto en muerte y resurrección y todos los beneficios que esa realidad eterna dejó para mí, que yo no conocía. Entonces empiezo a hacer una transición como muestra ahí la imagen. Isa, quisiéramos leerte un poquito si aclara un poco la pregunta, porque lo que está diciendo Diego es muy puntual en el tema de que no es un momento coyuntural, no es una circunstancia, no es un suceso, ¿cierto? O sea, obviamente tenemos sucesos donde el Señor se acerca, nos habla, nos quebrantamos, lloramos, sin embargo eso hace parte del proceso de transición, ¿sí? Entonces, cómo entendemos la realidad? ¿Cómo comprendemos el sistema, el diseño original de Dios? Isa, la verdad, estás matriculada en la escuela. Nosotros todos estamos matriculados en la escuela, otros estamos en la universidad, pero estamos en el proceso de poderlo entender cada día más, ¿sí? No es que no es que el Señor te tocó, te quebrantaste hoy porque el Señor te habló una verdad y ya lo entendiste, es un proceso. Y lo importante es como que miremos hacia atrás, muchachos, miremos hacia atrás un poco. Pero el mirar hacia atrás no con pesar, no como que el tiempo pasado fue mejor Para o el tiempo ubicarse futuro sea mejor, sino como un tema evaluativo, y de ubicación. introspección. ¿Cómo? Y ubicación. Porque alejarse un poquitico y poder ver el panorama de entender qué persona se ha formado de ti hoy, eso es valiosísimo y eso debemos hacerlo, porque si tú te has acercado al Señor, si tienes una noción de que el Señor te ha hablado, ha tocado tu corazón, inevitablemente la persona que eres se ha transformado, inevitablemente, sino que muchas veces no lo vemos porque seguimos desinformados, lo que estaba diciendo Diego. Nuestra mente todavía sigue con la intención de seguir cómoda en lo que está sucediendo aquí en la Tierra, en nuestro metro cuadrado, no lo visualizamos a la línea a la que el Señor nos está dando proyección. Entonces, creo que sí es importante que nosotros periódicamente, no sé si a diario, no sé si sea sano a diario, pero sí periódicamente, como dice Diego, entendamos la ubicación en la que estamos, nos hagamos preguntas puntuales, que nos confronten, que busquemos espacios como estos, donde la verdad sea dicha de que no es solamente una persona, sino la construcción de los que estamos aquí reunidos. Para eso son estos lugares, ¿sí? Entonces, qué bueno por los que tienen la intención siempre de conectarse, que están pendientes del link, de los que tienen la intención de que nos Porque eso es reunamos. provocar algo, Gerson. Eso es provocar, mira, quiero dejar este principio, esa verdad. Entiendan por qué suceden muchas cosas y nos cuesta pasar de golpe de la línea de Adán a la realidad eterna. De la línea temporal que el mundo nos plantó a la realidad eterna de Jesucristo. Por una verdad que está ahí escrita. Lean la parte donde dice, obviamente estamos en un proceso de regeneración, ¿sí o no? Mire que abajo dice, cronos, realidad temporal. Dice realidad temporal, esa es la línea. Pero dice superposición, o sea, la línea de la realidad temporal es Adán, es lo primero, es la vieja creación, es la vieja naturaleza y es el alma gobernando. Esa es la realidad temporal. ¿Listo? ¿Cuál es la superposición? La realidad eterna. Lo que estoy diciendo es la parte que está debajo de la imagen para que todos lo lean. Está leíble. La superposición, ¿cuál es? La realidad eterna de Cristo, en Cristo.
¿Cuál es esa superposición? Si lo primero es Adán, lo segundo y lo último es Cristo. Si lo primero es la vieja creación, lo segundo es la nueva creación. Es la que estamos siendo informados y a donde estamos llegando. Si lo primero es la vieja naturaleza, lo segundo es nuestra nueva naturaleza, donde ya todos estamos, donde Dios todo ya nos dio la posibilidad de vivir en esa nueva naturaleza, en ese nuevo nacimiento. Esperamos. Y si usted no le está pasando y usted es nuevo en el SAI, no sabe qué estamos hablando, bueno, quiero decirle a usted que usted está nuevo, que Dios lo quiere involucrar en su nueva vida, donde va a poder experimentar la realidad eterna de Él. Listo. Y la última es la parte donde quiero quedarme un momentico. Miren, el alma gobernando es la primera, la realidad eterna. Y lo que Cristo viene a hacer es que gobierne el espíritu. Es el espíritu gobernando, no el alma. Cuando nosotros nacimos en esta tierra, nuestro espíritu no había sido activado, porque el único que tiene posibilidad de activar y darle vida a nuestro espíritu es Cristo, el que lo diseñó, el que lo creó. Entonces, nosotros fuimos diseñados para ser activados y vivir por el espíritu, no por el alma. ¿Qué pasó? Sí. Que hace que 10 años, 20 años, 30 años, no sé los años que usted tenga, un saludo para José, para Maru, para los que están escribiendo. ¿Qué pasó? Que usted duró 20, 30, 40, 50 años, no sé cuántos, gobernado por su alma. ¿Y cómo gobernó su alma? Bueno, su alma gobernó según lo que ella le parecía, le dieron a entender, lo que su alma vio, lo que su alma experimentó, lo que le dijeron por cultura. Todo ese trasegar de vida, muchachos, todos tenemos un compendio de vida donde el alma gobernó. Cuando viene Cristo, cuando aparece la cruz, activa el espíritu, que es el diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Señores, el diseño original es que el alma sea gobernada por el espíritu, no el alma gobernando. Es el alma gobernada, no gobernando. ¿Por quién? Por el espíritu, que el espíritu va a dar toda la información que estamos recibiendo. ¿Cuál es toda la información? Todo lo de la realidad eterna de Cristo, todas sus verdades eternas. Entonces ahí el proceso de regeneración, esta vida hermosa que nos está pasando, toda esta temporada de vida que todos estamos experimentando como familia, es que todos tenemos algo en común. Todos nos estamos regenerando por la cruz y a todos nos estamos experimentando y llevando acostumbrándonos a nuestra nueva vida. ¿Cuál es nuestra nueva vida? Que nuestro espíritu ya está gobernando nuestra alma y cada vez toma más terreno. Y eso es el proceso de transición, donde mi alma cada vez queda más sometida, dominada, gobernada por el espíritu que Cristo le está, que el espíritu que vino Cristo a vivir, donde esa información va a ser trasladada al alma y cada vez el alma cada vez más de manera progresiva a la velocidad que también nosotros le imprimamos va a entender más claro todas las verdades eternas, y si el alma entiende verdades eternas, se volverán verdades prácticas. Ahí hay un tema, y es que en el libro lo recalca mucho el autor, ¿cierto? Es ese tema de la salvación del espíritu y la salvación del alma, que tiene que ver con lo que estás hablando. Porque en el espíritu ya está, ¿cierto? Y vuelvo y lo repito, y eso no se puede olvidar, porque es que en eso es lo que nos tenemos que posicionar, en esa realidad eterna. Entonces, si el alma en cualquier circunstancia, cualquier calamidad de la vida, si nuestra alma la posicionamos en la realidad eterna, empieza esa transición, porque no es como luchar contra el alma como el alma solita, como el alma gobernando, no, es que el alma la tenemos que posicionar bajo gobierno, ¿cierto? O sea, no se nos puede olvidar que la salvación del espíritu ya está, y esa es nuestra posición. Ahora, esa salvación del alma es lo que es el proceso, es lo que es la transición. Y yo, ayer hablando y pensando en varias palabras que tenía en la cabeza, pensaba como, es muy teso, porque claro, muchas veces cuando nos conviene, es que ya está hecho, pues
Señor ya me salvó, ya me sanó y nos quedamos como en la comodidad. Pero está la otra parte de que nuestra alma sigue un proceso. Entonces, Sí. como seres humanos es muy charro porque nos acomodamos muy situacionalmente. Somos muy situacionales, según la situación en la que esté. Si tengo algo difícil, complejo, pues lo digo como, es como una modus operandi del ser humano en general. Si estoy en una situación compleja, difícil, uy, ahí sí acudo al Señor. Pero si estoy bien, es que el Señor, estoy bien en el Señor. Para lo que nosotros consideramos que es estar bien o mal, pongámoslo, por ejemplo, en una situación económica. Si estoy mal, uy, Señor, ahí sí te necesito. Si estoy bien, sigo la vida normal, el Señor está y no soy consciente de ese proceso del alma, o sea, independientemente de la situación. Entonces, por eso nos cuesta la constancia, el proceso, el ser conscientes de la importancia de la constancia, de que seguimos en un proceso, de que esa cruz que me pasó, digamos, así como está en la imagen, en un tiempo cronos, me llegó en, en un día específico, me sigue pasando en todos los días, ¿cierto? O sea que una verdad práctica sería doblegar el alma. Me hace el favor y hace caso. Y cuando debe de abrir un espacio, porque eso es lo que nos pasa, muchas situaciones las malentendemos, es por falta de entrenamiento de esta vida espiritual. Es porque también le damos gusto al alma donde no le debemos dar gusto. Exacto, según la situación, si me siento cómodo o no. Sí, y cuando tengo que imprimirle, cuando tengo que darle riquezas, cuando tengo que porque convengamos, muchachos, o sea, el que estudió tiene que enfocarse en estudiar. Quiso prepararse para algo tiene que sacar tiempo de calidad para eso. Y no podemos pretender que nuestra alma se acostumbre, se adapte a esta vida y la imprima afuera cuando nuestro tiempo de calidad no va a la par de la exigencia. Exacto. Hay que hacerle entender a nuestra vida, a nuestra alma, hay que sacar tiempo de calidad. Eso es una verdad práctica. Porque si el alma tiene que ser regenerada por el espíritu, ¿qué tiempo de calidad le estoy dando para que esa alma entienda verdades y viva en esas verdades? Analizando eso, viendo que lo teso que es esa falta de constancia en general en los seres humanos. Entonces, entonces si somos situacionales, ¿cuál sería el antónimo de eso? Circunstancial. Entonces, eh, ayer encontré como un significado en oposición a lo situacional, que se refiere a circunstancias específicas y contextos momentáneos, su antónimo alude a lo permanente y constante. Por eso les mencionaba lo que esa cruz es permanente y constante. Esa realidad eterna no es de momentos, no es de situaciones, es una constancia. Entonces, ¿cómo nosotros lo llevamos a la práctica, cierto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo educamos esa alma a que no son solo momentos, a que no es según cómo se sienta, a que no es porque te está yendo bien o mal humanamente, Exacto. sino que eso es permanente y constante? ¿Cómo la educo también permanente y constante? Que cada vez sea más consciente de que esa realidad eterna es todo el tiempo, Sí, momento. sí. Entonces, me parece importante resaltar esa parte porque eso es vital para que ese proceso de transición también sea cada vez más constante y no sea tan electrocardiográmico como según nuestro estado de ánimo, según las situaciones. O sea Sino que subir de la realidad temporal a la realidad eterna se le puede poner más velocidad. exacto, podemos ser más intencionales en que eso nos suceda, que lo eterno también se vea en lo práctico, Uf, qué bonito es. en la Yo, cotidianidad. yo sumaría ahí también la obediencia, porque también obedecemos según mis intereses o según mi conveniencia. Eso es el alma, no, eso es el alma, Eso es eso. el alma maleducada. Eso. Pero sí, porque pues me ha llamado también la atención el tema de la obediencia y eso también es lo que a veces nos impide avanzar. Porque obedecer es obedecer.
sí, sí o sí, Será. me guste o no. Ah, Cuando- no, porque es eso, ¿verdad? Somos selectivos Se- hasta en eso, se- como que se- ay, no, se- aquí sí o aquí no. No sé si los que tengan hijos, no sé, les pasó a todos, por lo menos a nosotros nos pasa cada rato. Haga esto. Y la pregunta del hijo, ¿cuál es? La respuesta es ya voy. No, y hay otra peor. ¿Por qué? Porque, Ay, sí. Isa, para que se prepare. Me hace el favor y vaya, cepíllese los dientes. ¿Por qué? Fíjese, pero desde pequeños viene ya insertado de esa manera. O sea, el hijo te está mandando un mensaje como. Ya va que me apareció el loguito aquí. Ok. Ok. El hijo te está mandando un mensaje. El hijo te está diciendo, papá, dame una razón lógica que me convenza para yo obedecer. O sea, si no me parece, pues no creo que yo deba de obedecer. Eso es lo que está diciendo el hijo cuando dice por qué, ¿cierto? Y así crecemos y el alma le pasa lo mismo. Entonces, cuando hay una verdad que Dios quiere posicionarnos, el alma dice, para obedecer, el alma en su inconsciente está diciendo, o en su consciente está diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque a mí, pues no, la verdad, no le Mira. encuentro lógica. Y así empezamos a trasegar. Entonces, todas nuestras costumbres, todos nuestros hábitos que teníamos cuando la cruz no estaba, cuando aparece la cruz, queremos también llevar esos mismos comportamientos. ¿Y por qué? Pero si eso no es así. A ver, a mí no me parece. pero Yo si creo. yo no estoy haciendo nada malo. Yo no, o sea, empiezo a negociar, entonces mi obediencia quiero condicionarla a mi gusto. Condicionarla, ajá. No solamente decir, yo obedezco, no. Obedezca según lo que el espíritu que ya está gobernando, señores, ese espíritu que está allá abajito, que dice espíritu gobernando, obedezca según lo que la orden que el espíritu está mandando, no según lo que su alma está dictaminando o concluyendo. Y eso va a hacer que usted a veces no le guste, pero sabe y está acostumbrando a su alma que es la realidad eterna. No es si le parece, esa es la realidad eterna. Ese es el absoluto donde usted quiere posicionar su vida entera. Muchachos, complementen, aporten, leemos, ¿qué hacemos? Sino que también pues eso es una mezcla ahí porque hay un punto en que tenemos que obedecer solamente porque estamos seguros de la fuente de esa Eso orden. es fe, Ajá. eso es fe. Simplemente así no entendamos. No, es que por eso le digo que hay que sacar del sí el querer entenderlo o querer darle lógica. A veces la lógica o el Pero entender va a venir al hay tiempo. una etapa, claro que hay una etapa de entendimiento, sí. Sí, claro. Pero cuando la primera etapa es que lo tenemos que comparar como cuando somos niños, la primera etapa es en fe, o sea, yo tengo una convicción en esa fuente y ya luego voy creciendo y ya voy entendiendo, Claro, claro. era por esto, era por esto. De Entonces, hecho, a claro todos que sí llega nosotros, ese momento de entender, pero tal vez no todo, entonces sin fe es imposible realmente llegar a esa obediencia. de hecho, a todos nosotros en el ámbito natural, ahora que nos volvimos padres y muchos construimos familia, ¿no nos pasó que entendimos varias órdenes de nuestros papás antes? Ah, con razón me lo decía. Ya entiendo por qué mi papá, ya entiendo por qué me De decían. hecho, uno como mamá le dice a los hijos, de pronto ahorita no entiendes por qué te lo estoy diciendo, pero simplemente Ya, te lo voy a obedece, decir. después te darás cuenta. Y en la fe es algo paralelo, o sea, Sí, a lo mejor obedece, muchas así no cosas no se entiendas, van a entender, Obedece. pero si estoy convencido de una verdad, eso es obediencia. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque ¿cuál era su fe? Y yo no sé qué, a mí me dijeron que saliera de la tierra, yo no sé para dónde, pero yo salí. Es más, a la tierra que él creía que iba a llegar, nunca llegó. Nunca llegó. Él simplemente obedeció. Él vio algo, Sí, él salió. él salió, Creyó, y vaya ya. y sacrifique a su hijo. Ah, Uy, ¿cómo? sí. Pero ¿cómo así? No, pues yo creo que si lo mato, él lo va a resucitar. Pero bueno, si él dijo que lo mato, yo lo mato. O sea, son obediencias a sumo nivel, pero que nuestra vida tiene que tener un poco de eso. Un poco, o sea, cada vez añadirle más esa obediencia al máximo, por amor a esa verdad que yo estoy entendiendo. Yo estoy Y entendiendo. porque es por encima, otra vez, de lo que nos pasa, de las situaciones.
es por encima de eso porque estamos viendo algo mayor, una realidad más alta que simplemente lo que pasa acá en lo temporal. Entonces, por eso se tiene que aprender obediencia primero en esas cosas sencillas sin entender muchas cosas. Y eso solo no lo, inclusive hasta eso no lo da él, o sea, esa capacidad, esa fe. Sí, No sino la que da. no está acostumbrado, no está adoctrinado, todavía no tiene velocidad en el motor, no se ha aprendido ese motor, ese entrenamiento, es un músculo dormido. Sí, sí. Gerson, ¿lees comentarios? Dale. ¿Querías decir algo? Es que les querían hacer como una pregunta por aquí, entonces estaba mirando. Pero él no, la verdad tiene que, hay otra, el primer absoluto que se me vino a la mente cuando empezamos a preguntar, la primera verdad eterna que se me vino a la mente fue el amor de Dios. Y creo que tiene que ser un elemento que tiene que estar siempre y en todas las áreas que nosotros tenemos que ahondar para el conocimiento, porque si no tenemos el entendimiento del amor de Dios, entonces esto se vuelve religioso y se vuelve mecánico. Rústico. Y, y ahora que estamos hablando de fe y Y obediencia, más que nada. creo que no podemos hacerlo a un lado porque nos sumergimos en nuestra mente en un reino dictatorial, ¿sí? No es así. Y el Señor nunca nos sumerge o nunca nos lleva a una verdad suya si no es en amor. Juan 3:16. Tal cual. Pero entonces entendiendo el amor de Él, no el amor tierno de, ven, tú eres mi hijo, ¿qué quieres? Yo te resuelvo, sino el amor del Padre que edifica, que confronta, Amor frío. que me eleva. Amor frío. El amor frío, que no es simplemente para demostrar un cariño, una ternura, Consolarme, no. sino para que crezcas, para que mires hacia arriba, para que la perspectiva que tú tienes de la tierra se amplíe, la perspectiva tuya como persona se amplíe, se lleve más allá, porque si nosotros no nos acogemos a ese amor de Dios desde lo profundo de nuestro corazón, cuando digo corazón hablo del espíritu, desde lo profundo del espíritu, creo que va a llegar un punto donde la tensión va a ser tan fuerte que nos va a reventar si no lo entendemos. Y nos frustra, nos tira para el otro lado. Debe ser una constante. Saber que es por Siempre, amor. Siempre. Entonces, la verdad, se los confieso, cuando empezamos a hablar y que luego ya tú hablaste de Juan 14, pero cuando lo preguntaste, lo primero que se me vino a la mente fue el amor de Dios. Eso es un absoluto. Yo creo que el Señor dice, movamos los demás. Sí, total. Pero mi amor, no, eso no puede faltar. Claro. Leamos comentarios. Y no, lo último, y que eso nos lleve a entender que en esa realidad eterna, las maneras de amar, Dios de amarnos son muchas. Y puedes consolarnos, en algún momento puede abrazarnos, secar nuestras lágrimas, darnos fuerzas, pero a veces ese amor es profesional y nos exhorta, nos corrige, nos posiciona, no nos deja los sentimientos. Usted hoy no siente, no me importa lo que usted siente, yo sé que hay algo mayor a su sentimiento porque lo quiero anclar en algo mayor. Ese es el amor de Dios en toda su expresión y deseamos para todos, de hecho lo oro, que Dios se revele en ese amor grande, magno, en toda su expresión en nuestra vida, lo entendamos en todas sus facetas como nos ama Él. Sí. Ven, quiero que leamos, ahí hay comentarios desde Cincelejo, ahí está la tía Olgi, las primas están conectadas ahí también. La tía Olgi dice, cuando no tenemos luz en el alma, tropezamos con las emociones. Lo que estamos hablando ahora. Total. Clarita dice, es un bien asignado a mi vida, de lo contrario yo misma sufriría las consecuencias de desobedecer. Puntualísimo, Clarita, total. De hecho, las hemos sufrido. Sí. Caro dice,
el problema de llegar tarde a entender lo que pasó en la cruz, esa obra consumada, es no entender que Dios nos entregó todo en su Hijo, Cristo, y nos perdemos de disfrutar esta nueva realidad. Sí, pero Carito, Ese llegar tarde es... Sí, yo también quería hablar de eso. sí, porque es como que depende de cómo se tome. Ajá. O llegaste tarde o mejor que llegaste. Sí, porque peor hubiese sido nunca llegar. Sí. Llegamos en el momento en que Dios lo designó y hay que gozarnos en eso. Porque no cabe decir, no cabe, y donde hubiese llegado antes, ay, no hubiera hecho todo esto. No, no, no. Porque no puede existir remordimiento, culpa, carga sobre lo que se haya hecho sin Cristo. Yo lo veo como capaz que si no hubiera vivido ciertas cosas, no hubiera podido entender. Desafortunadamente tiene que a veces pasar que Pues nos pasan algunos. Sí. Y muchas veces, pues como nos limitamos por el tiempo físico, el tiempo cronos. Gerson en estos días leía una frase que no sé exactamente cómo decía, pero era algo así como que a una persona lamentándose, ay, si lo hubiera entendido más joven. Claro. Hubiera visto más joven. Y en la misma frase decía, el momento más joven que tienes ya es hoy. Sí. Hoy es tu día Hoy más es tu joven. día más joven. Qué lindo, qué lindo. Tienes que, lo que estás viendo ya hazlo hoy. Es como que, uy, sí. O sea, que Sí, no hay posibilidad de... Porque entendamos que la realidad eterna no está sometida a lo temporal. O sea, me explico, Carito, familia. Si usted cree que perdió 10 años de su vida o 15 porque Cristo llegó tarde, quiero seguir el ejemplo de Carito, me gusta el término porque a veces así lo entendemos. Está bueno. Si eso es lo que creemos, no importa, sígalo creyendo, pero quiero que ancle una verdad mayor. En la realidad eterna donde Cristo lo está sumergiendo, 10 años perdidos, 20 años perdidos, se redimen en el tiempo que Él determine. Si 10 años perdidos, Dios los puede redimir en un día, en un mes, en una semana. No hay lío. No hay lío. Se puede entender también, así como ella lo escribe. Ah, bueno, y ya lo está aclarando. Pero antes de que lo leas. Pero antes de que lo leas. O sea, no, o sea, nos podemos perder de disfrutar esa nueva realidad. O sea, esa es la parte en la que tenemos que tener anclado en el hoy. ¿Cierto? O sea, de perdernos de esa realidad que ya es eterna. Si yo me anclo a esa realidad hoy, vivo esa eternidad, porque finalmente entender esa eternidad como el hoy de Dios es lo más sano y lo más liberador Total. que nosotros podemos experimentar. Y creo que lo que escribe Caro nos involucra a todos. Ese mensaje es una voz de todos nosotros. Sí. Porque así pensamos. O sea, Sí. Nos tenemos que liberar de eso, porque ¿qué es tarde? Según la Reina Valeria. ¿Tarde según quién? ¿Tarde según quién? ¿según qué? O sea, ¿quién te dijo que estás tarde? ¿Quién te dijo que entendiste muy tarde la verdad de Dios? Hay presidentes que han sido presidentes a los 50 años y hay presidentes que han sido presidentes a sus 70, 75 años. ¿Y quién llegó tarde? Hay personas que se han graduado a los 18 y hay personas que se han graduado a los 30. Hay personas que han hecho empresa a sus 18, 20 años y hay otros que han hecho empresa a sus 30, 35 años y no han desperdiciado un solo día de sus vidas. Hoy es el día más propicio que tenemos del resto de nuestras vidas. Hoy no vamos a ser más jóvenes, como lo está diciendo Vale ahora. Y creo que sí tenemos que liberarnos de esa culpa humana. Sutil ahí, humana, que está humana, por allá, está metida. por allá, Porque como no, que... Mira el problema de no reconocer, y qué bueno, Carito, que lo traes a la mesa, porque cuando no lo reconocemos, cuando no reconocemos esta verdad de parte del Señor, que para Él no existe ese tiempo, para Él no sé por eso Diego le decía ahorita, para el Señor no es lío que 30 años se rediman en un año.
Claro. Porque Dios no mira el tiempo como nosotros. Pero mira lo importante que es reconocerlo, porque tu vida sale de una frustración, sale de una forma, porque tú puedes tener 70 años y a los 70 años tú puedes tener tu mente y decir, no hice nada con mi vida, no hice nada, apenas estoy conociendo al Señor. Al contrario, el Señor usa esa forma, esos años, esa etapa para redimir toda una generación. Antes nos enseñaron a nosotros, no, el que llegó al Señor a los 40 años ya le entregó media vida al Señor. Pero qué bueno que un niño le entregue su vida al Señor, porque le entrega toda la vida. Y como que decimos con eso, entonces mis primeros 40 años fueron desperdiciados. No, liberémonos de eso. Por eso el entenderlo en el hoy no frustra a los que tal vez se sientan en ese tiempo, bueno, a los 40, por decir algo, uy, ya todo el tiempo que hubiera. Te redime esos y redime también a los niños, ¿por qué no? Porque si el hubiera no existe, gracias hija. Porque exactamente, hubiera Gracias, Listo. Pastora Antonia. Ven, asómate. Asoma la cara. Repítelo. Él hubiera no existe. Nosotros tenemos prohibido aquí en la familia hablar de eso. Uy, hubiera hecho, lo tenemos prohibido. Ya no O pasó. sea, literal. No, y anclarnos en esa realidad ya de lo segundo que escribe Caro, que muchos se pueden o nos podemos perder a ver, dice, pueden ver a la cruz, pero no entender lo que realmente hay detrás. Uy, sí, tremendo. Ese es el tema, ¿cierto? De no verla como algo liviano, no, lo que de verdad hay a través de la cruz y vivir esa cruz. Ese es el tema de vivir la eternidad, y por eso es en el hoy. Entonces, claro, sí, pues, obviamente en el tiempo cronos se pueden hacer más o menos cosas si se entiende en esa constancia también que estábamos hablando, de entender esa realidad del hoy. Hoy, claro que estoy construyendo un futuro temporal, ¿por qué no? Porque estamos sembrando también en esta tierra, pero estamos sembrando ¿qué? Eternidad. Entonces ahí es donde se mezclan esas dos Pero cosas. eso es lo lindo del amor de Dios. O sea, que no está sometido a lo que hayamos vivido sin Él. O sea, Exacto. rápidamente, o sea, en un ya, Él ya nos posiciona arriba. Ya lo que usted vive aquí por consecuencias de errores, de testarudo, de ciego, de ignorante, de todo lo que usted le pueda haber pasado y como usted lo quiera titular, de la manera en que usted lo haya vivido, es una situación que usted ya carga. Pero en la realidad eterna usted ya es. O sea, Él no viene a ver con la hoja de vida que usted arrastra y viene, bueno, a ver, usted, no, vamos a ver cómo le vamos cuadrando todo esto. No, o sea, el tema de la regeneración del alma es la gracia de Dios involucrándose a pesar del alma, como haya sido configurada. Pero usted ya está en una realidad arriba, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que mira, quiero informarte que yo siempre te posicioné arriba, solo que tú no estabas enterado. Solo que nunca lo supiste o nunca quisiste oírlo. Y hoy estás oyendo algo. Señor, pero mira esto, hice tal cosa, me estoy cargando. No hay problema, ahora carga con eso, carga tu cruz y sígueme. Dale. No hay lío. O sea, ¿qué hacemos? Hay un tema, una vez escuché cuando escuchaba a un pastor Armando Alducin, o sea, siempre me gustó ese ejemplo, él decía, o sea, una mujer queda embarazada, Señor, perdóname, no que yo te perdoné, pero el hijo hay que tenerlo, ¿qué hago pues? O sea, tienes que seguir cargando el hijo. O sea, el niño que concebiste, pues tiene que seguir. No hay nada que hacer. Mi amor no está sometido a que tú a que tú consideres que eso fue un error. Ahora, yo con todo el amor te recojo con todo hijo, pero te voy a posicionar arriba. Y usted va a tener que ver su hijo crecer. Porque eso no se va a eliminar, porque no, eso va a seguir ahí, el niño va a seguir. Y de hecho, ese hijo se puede convertir en algo que la gracia de Dios tome y lo vuelva para la gloria de Él, un vehículo de su propósito, una pieza de su propósito. Porque el Señor toma todo lo que hemos hecho y la gracia redime, restaura, reconfigura todo y lo pone en su plano de eternidad y todo queda valiendo. Pero hay cosas que acá en el plano natural siguen, siguen.
Y muchas veces pongo el tema de un hijo, pero también puede ser temas de estructuras mentales, de carácter, de pensamientos que están muy robustos y cuesta a veces desconfigurarlos, cuesta a veces el tema del orgullo y yo creyendo en Dios y no soy capaz todavía de doblegar, hay cosas así, ese tipo de cosas que por mucho tiempo crecieron, tomaron demasiado terreno en nuestra vida, capaz cueste terminarlas de rendir, pero aún así con todo y eso la gracia abundará y hará que tú tengas validez en el plano eterno. Vas a tener validez en el plano eterno. Con todo y lo que puedas cargar por un tiempo no haber conocido a Cristo. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Muchachos, no sé, creo que hemos hablado un montón. Sí. No sé si quieran decir algo más. Seguimos leyendo a los que escriben. ¿Quieren alguna otra pregunta? Algo No, así. yo solamente quiero como llamar un poquito al entendimiento y como a la conciencia de todos, de entender que cuando escuchamos una palabra, cuando entendemos algo espiritual, eso sí o sí tiene ese proceso de transición. Y que nosotros podemos, con nuestra intencionalidad y no siendo, vuelvo y repito, personas de situaciones, de resolver lo que nos presente la vida, no, sino de ser cada vez más constantes y más, sí, como permanecer. Esa palabra de permanecer me parece muy importante. Vamos a realmente empezar a ver Juan 15. manifestado toda esa realidad Juan 15. eterna en lo que nos Juan pasa. 15:7, ahí hay una verdad eterna. Juan Juan 15, 15:7, para despedirnos. Ahí hay una verdad eterna. a ver, ya no me la sé. No hay problema. Nadie, aprendemos todos. Dice, si permanecéis en mí y mis Ah, palabras permanecen en vosotros, ajá. pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí hay una verdad. Pero la clave es permanecer. Ahí hay una verdad. Potente y práctica. Y hace parte de esa configuración del alma, ¿sí? De no regirnos por situaciones, sino en esa constancia de la eternidad en nosotros, de conciencia y de claridad de que esa eternidad nos pasa y es nuestra realidad. Mientras más claro y seguro esté eso, más se va a ver manifestado en todo lo que nosotros somos acá en la tierra. Ven, ahí tenemos que descansar muchísimo en ese sentido, porque permanecer, quiero traerlo a colación, ¿cierto? Para que todos nos nivelemos, porque permanecer muchas veces lo tomamos como siempre estar orando, siempre estar leyendo, siempre estarme yo martirizando. Ajá. Pero obviamente sucede, nosotros tenemos que hacernos a cargo de diferentes cosas en nuestra vida, que esa parte física no nos permiten siempre estar conectados, por decirlo de alguna manera, sino es entender la realidad del espíritu en la que siempre estamos. Ejemplo, ¿cómo podemos exigirle a una mamá que esté siempre en constante oración y búsqueda del Señor si tiene una hija o un hijo enfermo? Entonces, esa persona no puede sentirse, eh, no debe sentirse mal porque está atendiendo cosas normales, naturales, que hacen parte de su vida cotidiana, sino que lo que debe entender es que todas esas cosas cotidianas ya están en el espíritu, ¿sí? Traigo el ejemplo, pues, de una madre haciéndose cargo, pues, de su hijo, de su hija, porque son cosas que obligan y pareciera que no fueran espirituales, pareciera que no fueran eternas. Pero lo que tú estabas diciendo ahora, Diego, hay un vínculo que ya es permanente y que el Señor ya lo marcó, ya lo formó. Y en ese vínculo nosotros debemos entendernos todos los días, sin importar, porque yo se los digo, ¿cuántas veces no nos sentimos nosotros culpables porque hoy no leímos la Biblia? Se nos pasó.
y venga entonces, nuestro compromiso es que podamos levantarnos todos los días a las 5 de la mañana a buscar al Señor, pero uy, solamente durante un día y el resto nada. Entonces nos culpabilizamos o acudimos a la culpa porque en nuestra mente pensamos que que permanecer en Él significa ese tipo de cosas eh, físicas o naturales que nosotros podemos hacer para permanecer. Simplemente es el entendimiento de la vida espiritual que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, sí tenemos la intención de buscar estos espacios, de no rendirte en buscar al Señor, de no rendirte de leer su palabra, a la luz, por ejemplo, lo que hablamos hoy de que los absolutos sean siempre permanentes en nosotros, a la luz de que hay siempre un deseo de buscar y tener intimidad con el Señor. Pero no podemos dejarnos llevar por la culpa de que perdí el momento, perdí el día porque hoy no busqué al Señor, no oré. Y más bien elevarlo, porque ese tema de permanecer, ven, búscame el texto de permanecer, porfa, que tú lo tenías ahí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevéis mucho, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Muchachos, el fruto no sale, no se revela tú estando encerrado, orando todo el día. Es un permanecer dinámico Es que exacto, en ¿qué el es? espíritu. Es un Fíjate, hasta esas palabras tienen que ser redimidas en lo eterno. Sí, claro. Siempre. Si yo entiendo permanecer, pero lo entiendo en un plano temporal, ¿cómo se entiende permanecer en lo eterno? Ujú. Mira, me gusta muchísimo que lo complementemos siempre y ojalá logremos contextualizar más, pero siempre tomar el siguiente, el anterior, el siguiente texto, porque ese permanecer, fíjate que habla de dar fruto. Y ustedes ya saben que el árbol que da el fruto no se come el fruto para sí mismo, sino que el fruto es o sea, tú Para das otro. fruto, pero siempre va a ser para los demás. La gloria de un árbol es que el otro se coma su fruto. Y ese permanecer es que el árbol esté plantado en la tierra y esté siempre irrigando esa savia que esté dando ese fruto. Es que, mira, pues comparándolo con el árbol, ese permanecer habla en un árbol, es como Sí. de situación, o sea, está cimentado, está Sí. arraigado a una tierra. Sí. Independientemente de si el clima está bien, está mal, si viene una lluvia, si viene un super sol. Así es, así es. Entonces, por eso tiene que enlazarse muy bien esa permanencia eterna, o sea, independientemente de las circunstancias o las situaciones. Lo pongo práctico. Dale. ¿Cómo permanezco en él y él en mí si estoy cuidando a mi hijo enfermo por un mes? Si como mamá o papá tengo una situación de calamidad y me toca darle prioridad a ese asunto puntual de la vida, ¿cómo hago para que aquello que me va a alimentar no deje de alimentarme a pesar de yo estar involucrado en asuntos de la vida? ¿Cómo permanezco? Eso es más amplio. Ahí es donde Dios, yo te quiero conocer y quiero saber cómo tú y yo podemos seguir interactuando aún en este momento de calamidad. Eso es permanecer, creo Sí. yo. Exacto, exacto. A eso nos referimos con las situaciones. Les ¿Cuánto que... se equilibran? Porque ese es el tema. Me siento mal, me siento bien por la situación, no por mi realidad. Claro. o mi Por lo menos, estado. Total. por lo menos cosas prácticas. Quiero estar en la fábrica el sábado o en una mesa. Y por acciones de la vida, y bueno, el trabajo, alguna situación, alguna visita, yo no puedo estar. No hay asunto, no hay lío ahí. El punto es cómo yo siempre estoy insistiéndole a mi mente en que debo de sacar un espacio de calidad para alimentarme. Porque de pronto los horarios no están sincronizados con lo que me esté pasando. Está bien, está bien. Pero aún así, voy a dejar de que lo que Pablo le dijo a Timoteo, de avivar este fuego, porque hay que avivarlo.
O sea, Señor, no voy a poder este día, pero si yo identifiqué que la fábrica es mi lugar, mi iglesia, ¿cómo hago para estar conectado con mis hermanos? ¿Qué Claro. herramienta le doy a mi alma para que se obligue, a pesar de no estar dimensionado en el horario, yo no quiero perder de lo que esté pasando? Eso es permanecer, eso es darle practicidad. Porque me puedo perder un mes, sí, pero cuando yo aparezca, yo estoy alineado en el espíritu con lo que Dios esté hablando a mi familia. Eso es un poco de practicidad dentro de la permanencia, para que no sea tan literal. ¿Sí? Ojalá fuese literal en algunos casos, pero entendemos que no. Pero cómo yo le doy a eso dinamismo en el espíritu y Mira, reconcilio todas las cosas. Quiero traer Gerson, te referencia queda minuto y medio. el Te queda texto un que leímos minuto. de 2 Timoteo 2:4 que dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. O la versión Reina Valera dice: no se, ay, se me perdió, ¿cómo así? Te queda un minuto. Acabar. Bueno, esa es la idea. Ay, por eso, como no son ejemplos tan literales, tenemos que evaluar en cada uno qué nos hace fluctuar o qué nos hace mover de ese estado, no en las situaciones como tenemos que resolver normal, tenemos que resolver las situaciones, pero qué nos hace dudar de nuestro estado espiritual. Sí, total. Muchachos, Los amamos. los amamos. Ya no podemos decir nada más. Ya se acabó. Se va. Sigan despidiendo que les quedan como 20 segundos.